Comenzamos ahora el desarrollo de la segunda parte de la clase teórica de trigonometría. Como planteamos en la clase anterior, vamos a desarrollar ahora la segunda parte, donde veremos la definición y los elementos de todo triángulo, la clasificación de los mismos según los lados y ángulos. Estudiaremos las líneas y puntos notables de a pares de los triángulos, luego su resolución, ya sea de triángulos rectángulos u oblicuángulos, el cálculo de superficies y las fórmulas posibles de utilizar, y por último, el concepto de pendiente y un pequeño ejemplo. Bien, habilitamos el apartado de triángulos con una imagen de J1 Studio. Se trata de estanterías modulares realizadas a partir de triángulos, rectángulos y isósceles que pueden ser dispuestos de maneras diferentes, alternativas, generando una composición dinámica y variada. Matemáticamente hablando, definimos al triángulo como una figura geométrica formada por una poligonal cerrada delimitada por tres lados. Los elementos de todo triángulo son los lados, los ángulos y los vértices. Los lados los designamos con letras minúsculas de imprenta, los ángulos con letras del alfabeto griego, en este caso alfa, beta y gamma, y los vértices con letras mayúsculas de imprenta. Y sabemos que en todo triángulo se verifica la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Los triángulos pueden ser clasificados según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, se clasifican en equiláteros, si poseen tres lados iguales, tal como lo indica el prefijo equi, isósceles, si poseen dos lados iguales y uno desigual, y escaleno, si poseen los tres lados de diferentes longitudes. Ahora bien, según los ángulos, encontramos dos grandes grupos. Por un lado, los triángulos oblicuángulos, y dentro de los oblicuángulos, los acutángulos, es decir, aquellos que tienen los tres ángulos interiores agudos, menores a 90 grados, y los obtusángulos, es decir, aquellos que tienen al menos un ángulo interior mayor a 90 grados. Bien, en el caso de los triángulos rectángulos, que es la otra clasificación, vemos aquí que estamos en presencia de un ángulo recto, es decir, de un ángulo de 90 grados. Bien, vamos a estudiar ahora las líneas y puntos notables de los triángulos. Comenzamos con las bisectrices de un triángulo, que vamos a trazarlas para el caso de triángulos acutángulos a la izquierda, rectángulos en el centro y obtusángulos a la derecha. Las bisectrices de un triángulo son rectas que dividen a los ángulos interiores en dos partes iguales, es decir, en dos ángulos de igual amplitud, y se cortan en un punto interior que equidista, es decir, que está a la misma distancia de sus lados. El punto de intersección de las bisectrices, designado como O, se denomina incentro. Lo analizamos un poco en profundidad en el primer triángulo, en el triángulo acutángulo, donde se han trazado las tres bisectrices, la que parte desde el vértice A, la que parte desde el vértice B y la que parte desde el vértice C,
dividiendo a cada ángulo interior en dos ángulos iguales. En la intersección de dichas bisectrices encontramos el centro O, que va a ser el centro de una circunferencia interior al triángulo que es tangente a cada uno de los puntos medios de los lados. La segunda línea notable son las mediatrices de un triángulo, que son rectas perpendiculares a los lados en sus puntos medios, y en la intersección de las mediatrices encontramos el punto O denominado circuncentro. Hemos graficado para los tres triángulos, acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Nos detenemos un poco en el acutángulo, trazamos las tres mediatrices M1, M2 y M3, siguiendo el siguiente procedimiento. Nos posicionamos en el punto medio del lado y trazamos una perpendicular. En la intersección de las tres perpendiculares encontramos el punto O circuncentro, que será también el centro de la circunferencia en la cual está inscripta el triángulo. Es decir, que el vértice A, el vértice B y el vértice C son puntos que pertenecen a dicha circunferencia. Vamos con las terceras líneas notables, que son las alturas de un triángulo, que son perpendiculares trazadas desde los vértices a los lados opuestos respectivamente. Estas alturas se cortan en un punto que se denomina ortocentro. Si nos fijamos en el primer caso, en el caso del triángulo acutángulo, se han trazado las tres alturas. La altura, que es la perpendicular al lado BC, que pasa por el vértice A, la altura, que es perpendicular al lado AC, que pasa por el vértice B, y la altura, que es perpendicular al lado AB, que pasa por el vértice C. El ortocentro puede ubicarse tanto en la superficie o el área interior del triángulo, como en el acutángulo, puede coincidir con uno de los vértices, como en el caso de los triángulos rectángulos, o puede ser un punto exterior a la superficie del triángulo. Al prolongar las alturas encontramos aquí el ortocentro. Por último, las medianas de un triángulo son segmentos de rectas trazados desde cada uno de los vértices hasta los puntos medios de sus respectivos lados opuestos. Veamos un poquito en el triángulo acutángulo. Partimos del punto medio hasta llegar al vértice opuesto, partimos del punto medio hasta llegar al vértice opuesto, partimos del punto medio hasta llegar al vértice opuesto. En la intersección de las tres medianas encontramos el baricentro o centro de gravedad de la figura. Y una cuestión importante en el trazado de las medianas es que las medianas de un triángulo se cortan en un punto interior al triángulo cuya distancia a cada vértice es igual a las 2/3 partes de la mediana correspondiente. Es decir, que si analizamos la mediana, en este caso el segmento A mayúscula a minúscula, estamos en presencia de 2/3 de longitud desde el vértice hasta el baricentro y 1/3 desde el baricentro hasta el punto medio del lado opuesto. Vamos ahora a la resolución de triángulos. Y la imagen que ilustra la diapositiva
es la fotografía del trabajo desarrollado por alumnos de la cátedra cuando se conmemoraron los 25 años de la carrera de diseño industrial y la composición se realizó a partir de la utilización de triángulos. Para resolver triángulos tenemos que tener muy claro cuándo se trata de triángulos rectángulos y cuándo no. Cuando se trate de triángulos rectángulos, nos vamos a valer de algunos conocimientos que ya tenemos incorporados. Comenzamos dibujando un triángulo rectángulo a la derecha, ubicamos el ángulo recto de 90 grados, sabemos que el lado opuesto de mayor longitud se denomina hipotenusa y que los otros dos lados se denominan catetos. En este caso tenemos un cateto menor y un cateto mayor, es decir, de mayor longitud. Los ángulos interiores los designamos con letras del alfabeto griego, en este caso alfa y beta. Y lo primero que podemos establecer es que alfa más beta suman 90 grados, es decir, que son ángulos complementarios, verificándose que si alfa más beta miden 90, más un ángulo recto 90, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Otro conocimiento que también tenemos incorporado del secundario es el teorema de Pitágoras, que relaciona la hipotenusa con los catetos de cualquier triángulo rectángulo. ¿Qué dice Pitágoras en relación a los triángulos rectángulos? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos. A través de esta fórmula podremos calcular la hipotenusa o alguno de los catetos en función de los datos dados. Aquí nos encontramos con tres fórmulas que nos permitirán calcular A, B y C según necesitemos. Lo que sí tenemos que tener bien en claro y tener mucho cuidado que cuando despejamos la hipotenusa A, en el segundo miembro tenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Mientras que cuando calculamos los catetos, en este caso B y C, lo que está por debajo de la raíz es una diferencia. Bien, también podemos echar mano para resolver los triángulos rectángulos a las famosas razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son tres. Cuando hablamos de razones trigonométricas directas, que son las que vamos a utilizar en la asignatura matemática de diseño industrial. Y se obtienen a partir del estudio de la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia de radio igual a 1, a la cual se le ha asociado un sistema de ejes cartesianos, eje X y eje Y, en la que se cumple que el origen del sistema, es decir, la intersección de los ejes, coincide con el centro de la circunferencia. Lo que se ha realizado es, se ha tomado un punto cualquiera de la circunferencia, en este caso el punto P, se ha trazado la proyección del punto P, que es M, sobre el eje X, y se ha dibujado un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo se ha denominado alfa al ángulo interior, formado por el semieje positivo de las X y ρ o radio vector, que contiene el punto P, y se han definido los catetos a través de lo que es la coordenada X del punto P o abscisa y la coordenada Y del punto P u ordenada. Bien, a partir de la asociación del sistema de referencia con la circunferencia se determinan las razones trigonométricas directas, que son tres.
seno, coseno y tangente, que relacionan un ángulo determinado, que en este caso es el ángulo alfa, con los lados del triángulo. Y así tenemos que el seno del ángulo alfa, indicado en el gráfico, es igual a la razón que resulta de dividir el cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual a la razón que resulta de dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa resulta de dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, así tenemos tres fórmulas que vinculan un ángulo con dos lados. Según los datos que se nos den en los distintos problemas, podremos despejar alguno de las tres incógnitas, es decir, lado, ya sea un cateto o la hipotenusa, y ángulo. Bien, pero ¿qué sucede si los triángulos no son rectángulos? Es decir, son oblicuángulos. Lo primero que tenemos que tener cuidado es que no podemos aplicar el teorema de Pitágoras ni las razones trigonométricas directas a triángulos que no son rectángulos. Por lo tanto, si tenemos un triángulo oblicuángulo, debemos aplicar dos teoremas: el teorema del seno y el teorema del coseno. De lo contrario, tendremos que subdividir el triángulo oblicuángulo en dos triángulos de manera tal que resulten triángulos rectángulos, y allí sí poder aplicar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas directas. Bien, ahora, si queremos resolver triángulos oblicuángulos aplicando los teoremas, vamos a comenzar con el teorema del seno. El teorema del seno es la fórmula que visualizamos en el centro de la diapositiva. Son igualdades en donde en los numeradores ubicamos los lados del triángulo, el lado A, el lado B, el lado C, es decir, las longitudes de los lados, y en el denominador ubicamos los senos de los ángulos opuestos a dichos lados. Es decir, si en el numerador va la longitud del lado A, en el denominador va el seno del ángulo opuesto, designado como alfa. Si en el numerador va la longitud del lado B, en el denominador va el seno del ángulo beta. Y lo mismo sucede con C y gamma. ¿Cómo sabemos cuándo aplicar el teorema del seno? Lo vamos a saber en función de los datos dados. Cuando nos den dos lados y el ángulo opuesto a uno de estos lados, analicemos un poquito. Si nos dan como datos A y B y beta, podremos despejar alfa. Pero también si nos dan dos ángulos y el lado opuesto a uno de estos ángulos. Es decir, si nos dan como datos alfa y beta, y B, podremos despejar el valor de A. O por ejemplo, si nos dan como datos beta y gamma y en la longitud del lado C, podremos despejar la longitud de B. Una aclaración: tanto el teorema del seno como el teorema del coseno se pueden aplicar a triángulos rectángulos. El teorema del coseno, cuyas fórmulas se presentan a continuación, enuncia lo siguiente. Plantea una igualdad en la que en el primer miembro se ubica uno de los lados, que podrá ser A, B o C. Y en el segundo miembro de la igualdad se ubican los otros dos lados, longitudes de los lados no incluidos en el primer miembro. Por eso analicemos la primera igualdad. Tenemos que A al cuadrado es igual a B cuadrado
más c cuadrado menos el doble producto de b por c por el coseno de alfa. Lo analicemos en el gráfico y tenemos el lado a al cuadrado va en el primer miembro. En el segundo miembro va la longitud de b de c e incluido el valor del ángulo alfa, que es el ángulo comprendido. ¿Cómo sabemos cuándo utilizar el teorema del coseno? Lo sabremos cuando analicemos los datos dados. Una de las situaciones posibles es cuando tengamos como datos dos lados y el ángulo comprendido. Reemplazamos b, reemplazamos c, reemplazamos b, c y el ángulo comprendido, y aquí obtenemos el valor de a. Pero también podemos tener como datos los tres lados, es decir, reemplazar a, b, c, b, c, y la incógnita está en alfa. Cuando sea este el caso, que necesitamos despejar un ángulo, tenemos que ser sumamente cuidadosos con el pasaje de términos. Bien. Ahora, en relación al cálculo de superficie de los triángulos, estamos muy acostumbrados del secundario a utilizar una única fórmula para calcular el área, que es la que nos dice base por altura sobre 2, partiendo de que tenemos como datos la base y la altura, identificadas en el gráfico de la derecha, la base y la perpendicular que pasa por el vértice opuesto. Bien, vamos a incorporar a partir de ahora tres nuevas fórmulas que nos permiten ampliar el espectro de fórmulas disponibles en función de los datos que tengamos. Fíjense, LAL significa lado, ángulo, lado. Es decir, si tenemos dos lados y el ángulo comprendido, podremos utilizar la fórmula que nos dice que el área es igual a b por c por el seno de alfa, que es el ángulo comprendido, dividido 2. Ahora, si como datos tenemos dos ángulos y un lado, como en este caso, gamma, beta, y un ángulo y un lado A, podremos utilizar la fórmula que nos dice que el área es igual a A al cuadrado por el seno de beta por el seno de gamma dividido 2 veces el seno de alfa. Y por último, si como datos tenemos las longitudes de los tres lados, podemos aplicar la fórmula o el teorema de Herón, que dice que el área es igual a la raíz cuadrada de P, que P para nosotros va a ser el semiperímetro, es decir, la sumatoria de las longitudes de A, B y C dividida por 2, por el semiperímetro menos la longitud de A, por el semiperímetro menos la longitud de B, por el semiperímetro menos la longitud de C. Así tenemos 4 fórmulas posibles de ser utilizadas en función de los datos dados, aquí enumerados en la columna de la izquierda. Para finalizar esta clase teórica, vamos ahora a estudiar el tema de la pendiente. La pendiente, que es un tema muy importante para los diseñadores, puede ser estudiada en el marco de los triángulos. Entonces vamos a ver abajo que tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo alfa, que va a ser el ángulo de inclinación para nosotros y el que nos va a determinar la pendiente, que se expresa en porcentaje, y tenemos dos catetos, un cateto opuesto al ángulo alfa y un cateto adyacente que forma parte o es lado inicial del ángulo alfa. Veamos algunas consideraciones. La pendiente es la que determina la inclinación de una recta o un plano. En todo objeto de diseño
encontraremos rectas o planos que tienen que tener, por cuestiones funcionales, tecnológicas o morfológicas, determinadas inclinaciones. La pendiente está en función del ángulo de inclinación alfa de los mismos, es decir, de las rectas o planos. Es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, es la tangente del ángulo alfa. Se expresa en porcentaje y a continuación damos cuál es la fórmula que nos permite calcularla. Sí es importante que sepan que si tenemos un desarrollo en horizontal de X longitud o de gran longitud y un desarrollo en vertical de poca longitud, tendremos pendientes escasas. Si tenemos poco desarrollo en horizontal y mucho en vertical, tendremos grandes pendientes. La fórmula para calcular la pendiente en porcentaje es igual a la tangente del ángulo por 100. Y como la tangente del ángulo de inclinación es cateto opuesto sobre cateto adyacente, podemos directamente expresar la pendiente en porcentaje como cateto opuesto sobre cateto adyacente por 100. Para reforzar este concepto, tomamos un ejemplo muy sencillo. Vemos un gráfico en el que se relaciona en horizontal y en vertical determinadas medidas relativas a las pendientes de rampas. Es decir, abordamos aquí el diseño inclusivo porque se trata de sillas de ruedas empujadas por un ayudante o para usuarios independientes. Bien, lo que vemos sobre el eje horizontal es la longitud de la rampa en centímetros. Y lo que vemos sobre el eje vertical es la altura a salvar. Nosotros hemos tomado una porción y hemos definido un triángulo rectángulo que lo hemos representado debajo. De ese triángulo rectángulo identificamos un ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación de la rampa, cuya pendiente en porcentaje es nuestra incógnita, y reconocemos un cateto adyacente que mide 150 centímetros, porque lo hemos sacado de la tabla, y un cateto opuesto que mide 30 centímetros, que lo hemos sacado también de la tabla. Si aplicamos la fórmula, reemplazamos el cateto opuesto por 30, el cateto adyacente por 150, realizamos la división, 30 sobre 150, lo multiplicamos por 100 y hemos calculado que la pendiente de la rampa para sillas de rueda empujadas por un ayudante es del 20%. Bien, finalizamos así la segunda parte del teórico de trigonometría. Ahora nos queda trabajar sobre los ejercicios de la publicación de la cátedra. Muchas gracias.